Expresionismo alemán. El expresionismo alemán surgió en un contexto político-social complicado, pues se llevaba a cabo la Primera Guerra Mundial, y fue concebido como un movimiento que significaba un escape a la cruel realidad que se vivía en aquella época bélica, siendo una gran influencia en el campo de las artes, tales como el cine, ya que permitía dar rienda suelta a la creatividad e imaginación de los artistas, teniendo como base a la subjetividad y siendo contrario al pensamiento riguroso de la realidad que planteaba el naturalismo. Las producciones cinematográficas alemanas aumentaron, esto debido a que las películas extranjeras fueron prohibidas en todo el país, lo cual benefició el desarrollo del movimiento expresionista en este ámbito. Las primeras películas del cine expresionista no contaron con mucho presupuesto, por lo que se las ingeniaron para rodar en los estudios UFA e incorporaron escenografías llenas de angulaciones geométricamente poco realistas, decorados pintados y colocados atendiendo a efectos de luces y sombras. Los espacios pueden ser tanto naturales como artificiales, y pueden ser abiertos o cerrados. También existían los grupos y las calles. Si por algo han influido a las películas expresionistas, más que por sus temáticas, ha sido por sus recursos estéticos. Para esos directores, la base de su cine era la búsqueda de la Stimmung, algo así como crear una atmósfera donde el alma flota, tanto en los personajes como en los objetos. En este sentido, vemos que uno de los recursos más característicos fue un uso especial de la luz, y aquí es donde surge la figura de Max Reinhardt. Para Max, el elemento esencial de la puesta en escena era la luz y en consecuencia las sombras. Una puesta en escena llena de contrastes, de luces y sombras, donde nunca había grises. Incluso se llegaba a pintar efectos lumínicos en decorados y se maquillaban a los actores para acentuar aún más el contraste. Las sombras y las luces no solo sirven de elemento decorativo, sino que incluso llegan a ser narrativos. Un ejemplo de ello lo vemos en la famosa escena de Nosferatu, donde tiene más importancia las sombras que el personaje. Existían recursos narrativos que consolidaban a los personajes del cine expresionista alemán. Entre estos estaban el doppelganger o doble. Doppelganger viene del vocablo alemán y se usa para definir el doble fantasmagórico o malvado de una persona viva. La palabra proviene de doppel, que significa doble, y ganger, que significa andante. El término se utiliza para designar a cualquier doble de una persona, comúnmente en referencia al gemelo malvado o al fenómeno de la bilocación. Uno de los filmes que primero abordan la temática de Doppelganger es El estudiante de Praga, de Paul Wegener, que nos cuenta la historia de un despreocupado joven que vende su reflejo a un personaje mefistofélico, que lo empleará en fechorías y desmanes. Esa doblez asociada a una psique escindida entre el bien y el mal se puede rastrear en obras como El extraño caso de Dr. Jekyll y el Sr. Hyde, de Robert Louis Stevenson, y se prolongará más tarde en filmes como Metrópolis o la más reciente Cisne Negro. Entre las principales técnicas del cine expresionista alemán se destacan las sobreimpresiones, los virajes entintados, cámara desencadenada y efecto Schuftan. Las sobreimpresiones se dan cuando se impresiona dos veces el mismo fragmento de filme, filmando cada vez imágenes diferentes que adquieren significado con la superposición. El entintado consiste en el virado de todo el metraje de una secuencia para dotarlo de una temperatura acorde con las características de horario y locaciones. El efecto Schuftan consiste en colocar un espejo en un ángulo de 45 grados entre la cámara y el decorado, maqueta en miniatura, dibujo o locación natural. Al eliminar la plata que se encuentra en la parte posterior del espejo, los actores que estaban detrás del espejo eran registrados por la cámara. Después se procedía a ajustar el tamaño del actor con respecto al decorado, alejando o acercando su posición con respecto a la cámara.